Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista de Voces Alternativas. Yo soy Guillermo Montañe y después de un tiempo que me tuve que tomar, la verdad, ante el horror de lo que está pasando en Gaza y en Palestina, en todo Palestina en realidad, ante mi, digamos, espanto de que este criminal de Netanyahu siga cometiendo genocidio ya pasado el 9º mes. La verdad que yo pensé que esto iba a terminar antes y fue horrible ver, y es horrible ver que esto continúa, inclusive en un día fatídico hoy, que me junto con un invitado muy especial que ahora voy a presentar, a quien conozco hace varios años, y en este día donde este genocida es recibido en el Congreso de los Estados Unidos con una ovación de 2 minutos 20 por, como yo digo, estos ensobrados, esta gente que está pagada por el lobby israelí y que algunos son convencidos nazisionistas, como me gusta decir a mí. Así que, bueno, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy importante, miembro de la COPLAC, presidente de la COPLAC, que es la Confederación Palestina para Latinoamérica y el Caribe, también miembro del Consejo Nacional Palestino y presidente del Consejo Central de la OLP. No, me estás corrigiendo ahí. A ver, Con- los Consejo títulos. Central, Consejo Central. Consejo, Consejo Consejo Central Central de la OLP. de la OLP, ni más ni Ah, menos. Rafael Araya. Araya Masri. Masri. Eso. Masri. Rafa, querido, hablábamos antes en off de que qué día nos tocó, pero bueno, viene bien para darle con un caño y refrescarnos. Y yo inclusive preparé un video que hice oportunamente en el 2014, cuando visitó la Argentina este genocida, criminal, y yo hice un videíto que subí con imágenes para desasnar a la gente que necesitaba ser desasnada e informar lo que son las imágenes de la Palestina ocupada, ¿no? Y de la ocupación ilegal y legítima de Israel en territorio palestino. Pero bueno, después tendremos tiempo de mostrar un minuto de eso si hace falta. Y quería arrancar preguntándote un poco, dejarlo del Netanyahu por ahí para un poco después, pero preocupado por la actualidad de la situación en Palestina, que todos, bueno, nosotros estamos bastante mucho al tanto, pero no tanto como vos, y de este horror que significa que mientras que este nuevo Hitler Házaro se da el lujo de ir al Congreso de los Estados Unidos y hablar como si fuera un héroe ovacionado, sigue matando, masacrando bebés, niños, cotidianamente hace más de 9 meses. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que vos más te gustaría transmitir de la situación o que nos podés contar de la situación actual? Guillermo, primero que nada, agradecerte por la invitación, por la amistad y gracias por permitirme estar acá y ofrecerme esta vía de comunicación con toda la gente, ¿no? Es muy importante el trabajo que haces y lo valoro enormemente. La De nada. situación al día de hoy es una continuidad de una situación que comenzó en 1947, Guillermo. Lo que aconteció en Gaza el 7 de octubre es ni más ni menos que el emergente de una situación larvada a lo largo de 75 años y que encontró en Gaza la peor de sus manifestaciones. Entonces, cuando el sionismo nos quiere hacer creer que el conflicto palestino-israelí, conflicto por usar un término, ¿no? Nos quiere hacer creer que el conflicto comenzó el 7 de octubre, es una más de sus mentiras, de sus elaboraciones, de una pieza de Hasbara que echan a circular, porque esto eh, tiene que ver con varias cosas, Guillermo, con varias cosas.
Ya vamos a entrar más en detalle en lo que es la situación humanitaria, pero creo que las palabras sobran cuando hemos visto las imágenes de aquellas tiendas de tela incendiadas, de esa actitud de decirle a los palestinos tienen que salir de acá e irse a este otro lado, porque este otro lado es lo que denominamos un lugar seguro. Y en realidad es un campo de exterminio seguro, porque después de hacerlos salir van y los bombardean. Y los palestinos se mueren quemados, y se mueren los niños, y se mueren las mujeres, y los periodistas. Israel ha destruido toda la infraestructura, no solo hogareña a nivel de las viviendas, sino lo que es una señal potente, Guillermo. Ha destruido toda la infraestructura escolar, ha destruido todas las universidades existentes en la franja de Gaza. Y no solo eso, bombardeó barrios donde asesinó a más de 80 docentes de esas universidades. Es decir, con la negación de permitir el ingreso de ayuda humanitaria en cantidades suficientes, porque si tú piensas lo que dice la UNRWA, a quienes ellos han calificado de organización terrorista, es que en la franja de Gaza se necesitan 300 camiones mínimo por día con ayuda, sobre todo con agua y con alimentos. Están dejando pasar 30, 35, 20, 25 camiones con suerte, y si los colonos que son encargados de interrumpir las vías no hacen este saqueo, vacían los camiones y le prenden fuego a la mercadería. Es decir, yo no he visto, Guillermo, salvo por la historia de la Segunda Guerra Mundial, niveles de crueldad y de falta de empatía en los niveles que se están viendo en el genocidio que se comete día a día en la franja de Gaza. El asesinato de periodistas, el asesinato de personal voluntarios de ayuda humanitaria, el asesinato del personal de la ONU. Israel es un Estado firmante de la Carta de la ONU, por eso tiene la condición de miembro de pleno derecho en el principal organismo multilateral a nivel global. Es el único que existe por lo demás. Entonces, cuando las violaciones a los derechos humanos, cuando el derecho de matar impunemente no encuentra un freno, y paradojalmente, menos aún en aquellos que se dicen los amigos de Israel, es porque estamos ante un Estado que está por encima de la ley, que está por encima del derecho de todas las naciones, y que el irrespeto, la violación de derechos humanos, la violación del derecho internacional humanitario, para ellos, digamos, no constituye ni delito ni crimen de lesa humanidad, porque tienen las espaldas aseguradas por la alianza que tienen con los Estados Unidos de Norteamérica y con una parte no menor de la Unión Europea, a lo que ellos eufemísticamente llaman la comunidad internacional, porque el resto, el sur global, no existe aquí. Eso es lo que pasa hoy en la franja de Gaza. Exacto, realmente has dicho totalmente, no te has olvidado de nada, de ninguno de los aspectos que califican a esto de un genocidio indiscutible, planificado, y que se continúa, por supuesto, desde 1947-48. Bueno que lo recuerdes, pero que además llena todas las fichas del genocidio y la limpieza étnica, porque decirle a una población decirle primero, bueno, córranse para el centro, córranse para el sur de Gaza, refresquemos la memoria para quienes no están tan duchos. ¿Qué es Gaza? ¿Qué dimensiones tiene? 40 kilómetros de largo, ¿no? Aproximadamente, por 4,5, en algunas partes 4 o 5 kilómetros de largo. Es así, ¿no es cierto? Mira, en la parte más ancha tiene 9 kilómetros y representa una superficie total de 362 kilómetros cuadrados, con 2 millones, casi 2 millones y medio de habitantes, que lo constituyen en uno de los espacios mayor densamente poblados del planeta. Claro, porque tiene pocos espacios de campo, Claro, de lugares exactamente. donde se pueda sembrar algo. Es casi toda edificación, y estuvieron cercados hace 18 años por las fuerzas ocupantes. No podían salir, no podían comerciar libremente, administrada el agua potable para ellos, en fin, todas las restricciones de un sitio, ¿no?
Así es, y hemos visto, nosotros estuvimos muy cercanos en la militancia, Guillermo, en esos años, 2008-2009, cuando fue la masacre de una agresión israelí, perdón, Sí, que comenzó Plomo Fundido. en Plomo Fundido diciembre, fue la primera, ¿no? sí, fue 2008, diciembre de 2008, enero de 2009, Exacto. Sí, cuando sí. hicimos en Buenos Aires esa marcha monstruosa de 40.000 personas, que cuando la cabeza de la marcha llegaba a la sede de frente a la sede de la Embajada de Israel, en Avenida de Mayo, había gente que recién salía del obelisco. Sí, sí, yo me acuerdo, Y fue, estuvimos. y fue un 6 de enero, plenas vacaciones en Argentina. Cierto. Sí, sí, Entonces, terrible calor. en esa ocasión, Guillermo, Israel tuvo sus dos primeros objetivos en la franja de Gaza, fueron la destrucción de las plantas potabilizadoras de agua y la destrucción de las plantas recicladoras y purificadoras de aguas servidas. Claro, Es decir, ya fueron mostraban, ya al, anticipaban lo que querían hacer. fueron al sustento de la vida, Exacto. fueron al sustento de la vida, a destruir el agua. A raíz de toda esta destrucción que realizó el Estado de Israel, complementado después con la tremenda agresión en el año 2014, la ONU declaró, y tú recordarás, que a partir del año 2020 la franja de Gaza sería inhabitable para el ser humano, un territorio estéril, inhabitable para el ser humano por los niveles de contaminación de sus acuíferos o sus aguas subterráneas, por la no existencia de vías de evacuación de las aguas servidas, y además de eso impone una restricción al principal sustento de muchos habitantes de la franja de Gaza, que es la pesca. Entonces autoriza a Israel no a utilizar las 12 millas soberanas que todo país tiene sobre sus costas en el planeta, sino que les autoriza a pescar en un máximo de 6 millas, cuando 6 millas todavía es una zona donde los afluentes de la franja de Gaza, los afluentes de agua servida, terminan contaminando toda la costa y todas las aguas ribereñas que bañan la costa en la franja de Gaza, Guillermo. Es decir, si podemos hablar de un nivel de perversión Exacto, es y proyecto de destrucción de un asentamiento humano, Israel lo ha hecho desde el año 2005, cuando unilateralmente evacuó las colonias existentes en la franja de Gaza, hasta nuestros días, y hoy vemos la peor cara de ese intento de exterminio, de desplazamiento y de deshabitación de Gaza de palestinos. exacto, limpieza étnica. ¿No? Limpieza Y étnica que tiene y arrasar con la edificación, o sea, hacer tierra tierra arrasada, plana. absolutamente, Sí, sí, absolutamente, porque si tú recuerdas, los primeros días después de la incursión del grupo Hamas en territorio israelí, incursión militar me refiero, sí, más en nada, Palestina ocupada, en realidad, claro, lo que era Palestina, ¿no? claro. Eh, eh, Cuando se produce esto, eh, pasan varias cosas en el medio ambiente, donde también tenemos que incluir la situación interna dentro del Estado de Israel. Si tú recuerdas, hasta 15 días antes, 10 días antes de, la, de esta incursión de Hamas en Israel, llamemos para conservar los límites reconocidos internacionales, 200.000 personas, 150.000, 250.000 personas se reunían todos los sábados frente a la casa de Benjamín Netanyahu para exigirle la renuncia por su intento de modificar La todo lo que es Constitución. la estructura. No tienen, Ah, Israel no tienen no tiene Constitución, cierto. constitución. Eso La para ellos estructura es una legal, palabra, una, la para estructura ellos legal. es una palabra La hasta mala demoníaca, palabra. te diría, una palabra Sí. demoníaca. Entonces, plantear la existencia de una justicia que estuviera permanentemente supeditada al poder político de turno, que pudiera nombrar jueces, sacar jueces, nombrar fiscales, retirar fiscales. Entonces, contra esto, la gente llenaba las carreteras, las calles de las ciudades y se aglutinaba en torno a la residencia de Netanyahu para exigirle su renuncia. Pero viene un segundo componente no menor,
que es la reapertura de los 3 juicios por corrupción Sí. que van a dar con Netanyahu en la cárcel. Los llamados los casos 1000, 2000 y 4000. El 3000 fue desechado, ¿no? Que representan sobornos, que representan incluso recepción de retornos por la compra de los submarinos alemanes para la Armada israelí, que lo hizo como una gestión personal sin que se involucrara ningún organismo del Estado de Israel. O sea, piensa los montos que significa comprar un submarino Skorpene alemán, y que la plata pase directamente desde el Poder Ejecutivo a la potencia vendedora sin pasar por el Ministerio de Economía, sin pasar por quien administra el presupuesto nacional. Entonces, todo esto iba a terminar, además, con Netanyahu en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la manera de Netanyahu de parar esto, de poder salvar su pellejo político? Dejar venir lo que se vino en Gaza como la única forma de sobrevivencia política para no ir a la cárcel y para no ser destituido de su cargo. Es decir, Está claro. solo la violencia, Está solo claro. solo la guerra le ha permitido a Netanyahu mantenerse en el poder, Claro. porque cuando esto termine, Netanyahu va a durar exactamente 3 o 4 días antes de que sea expulsado de su función de primer ministro y prosigan sus juicios ante la justicia. Y si vamos un poquito más, si hilamos un poquito más fino, todo el bombardeo israelí de la sede consular iraní en Damasco, si tú recuerdas, Sí, cuando buscar, bombardean el buscar consulado que, generalizar el conflicto. que está pegado a la residencia del cónsul y que significó el asesinato de altos oficiales, oficiales de alto rango del ejército iraní, fue la intención de Netanyahu de regionalizar el conflicto y obligar a la Armada estadounidense, que está frente a las costas del Líbano, parte de la sexta flota, que incluye un portaaviones, pero que en ese momento incluía 2, con todo su equipamiento en aviones, que representaban en total algo así como 120 aviones de la Marina norteamericana, más todos los buques de escolta y más destructores, cruceros, fragatas y toda la parafernalia militar norteamericana que iba a ser impulsada si Irán respondía a ese ataque, obligaba Netanyahu a intervenir a la Armada de Estados Unidos, a la Marina inglesa, a la Marina francesa, que también estaban ahí, es decir, todos los socios y cómplices, digamos, de siempre. Pero, digamos, debo reconocer que la prudencia con que actuó la República Islámica de Irán de reprimirse de alguna manera y de no caer en el juego de Netanyahu ante esa provocación, permitió salvaguardar el statu quo, no agravar la situación y lanzó algo Una así como respuesta que pareció sí, pero como convenida. deliberadamente, claro, bueno, lo empezaron a avisar 8 o 9 días antes, vamos a bombardear en tal lado, les vamos a mandar tantos misiles, si lo hubiera Netanyahu ya sabía que no iban a llegar a objetivos civiles, ya avisó claro, como exactamente. tranquilizando, no, Es fue decir, increíble. fueron destruidos el 95% de los misiles, 90% de los misiles, pero aquellos que eran Pero de pasaron, características hipersónicas, que eran 7, pasaron y cayeron pasaron. varios de ellos en la más importante base de la Fuerza Aérea israelí. Entonces, Ahora, Rafa, déjame esto, terminar, termino sí, nada más con una disculpa, acotación. disculpa, disculpa. Sí, sí, Israel dijo, fracasaron, e Irán dijo, gracias por permitirnos deshacernos de nuestra chatarra. sí, sí. Entonces, eh, Irán salvó la cara, salvó su, entre comillas, honor nacional respondiendo a esta agresión brutal de Netanyahu en Damasco y fracasó ese intento de Netanyahu de involucrar a terceros países en un conflicto en el que él iba a ser el principal sobreviviente. Y eso quería acotar, discúlpame. Está bien, perfecto. Ahora, vos que llevas esta charla a ese punto, esto me obliga a plantear algunas cosas que la gente se plantea, y más allá de lo que yo pienso, que lo que yo diga acá es a título personal. El aparato occidental pro-sionista
insisten en encuadrar esto en una guerra que no lo es un genocidio, es una guerra contra Hamás, no habla de Así es. Palestina, insiste en hablar de Hamás, y esto es a título personal, yo estoy enojado con Hamás, yo, ¿no? O sea, si, es muy fácil decirlo desde tanta distancia y tomando café, yo siendo todo mi corazón ya palestino, digamos, todo palestino, pero uno se pregunta, ¿no? No midieron las consecuencias, no sabían, no conocían ya al enemigo cuando ya en las marchas por la tierra, eran las marchas por la tierra que se llamaban, que hacían todos los viernes, pacíficas, ya los francotiradores mataban gente. Esto tampoco lo podemos sacar cuando hablamos de Netanyahu, que huye hacia adelante, porque él necesita la regionalización para, como vos muy bien decís, salvarse su pellejo. Lo que no quiero que quede es como para la gente, es como que esto es el loquito de Netanyahu y un círculo pequeño de extremistas de derecha. Lo que yo he estudiado y lo que sé y lo que he leído y lo que he visto y las consecuencias, los hechos lo confirman, es que lamentablemente la educación y la sociedad israelí hoy en día es una sociedad fascista, supremacista, como las peores pesadillas del nazismo. O sea, ellos son superiores y tienen todo el derecho de limpiar étnicamente a los inferiores. O sea, esta es la educación, ignorar la existencia y la historia del pueblo palestino, como muy bien la hermana de Nico Pelet, Nurit Pelet, describe en su libro sobre la educación y de cómo es la educación de los israelíes, y uno lo ve en las actitudes de los soldados de las fuerzas de ocupación israelíes, no de defensa, de ocupación, eh, las actitudes que ellos mismos filman y suben. O sea, esto es un tema ya muy grave porque es de la sociedad israelí, de lo que se ha convertido, digamos, este es mi parecer, la sociedad israelí. Entonces, dos preguntas. La primera, complicadita, lamentablemente jamás en su actitud, que uno debe comprender todo el derecho que tiene cualquier pueblo a la resistencia, a una ocupación, a una situación de encarcelamiento, de campo de concentración, ¿cómo no los voy a entender? Yo mismo, quizás si estuviera en su situación, optaría por agarrar las armas para defender mi tierra, mi familia, pero en una acción uno tiene que saber conocer a su enemigo y saber cuál va a ser la contestación. Después, con respecto a la sociedad israelí, me imagino que vos tendrás también algo que decir. Guille, yo quiero sintetizarte lo que para mí es esto que acabas de mencionar referido al grupo, al movimiento islamista Hamas. Hay que entender una cosa. Palestina no es Hamas, Claro, pero cada integrante de Hamas es palestino. claro. Es decir, son vías distintas, son proyectos distintos, son visiones de lo que tiene que ser Palestina que pueden coincidir o diferir con lo que la mayor parte del pueblo palestino desea. Entonces, yo no voy a defender la actitud de Hamas, pero tampoco voy a aceptar la calificación de grupo terrorista. Es lo Sí, claro. mismo, es decir, cuando un Estado, esto lo conocemos de Argentina, Lo mismo, discúlpame, para Hezbollah, lo mismo. tal cual, pero lo que se juzgó en la Argentina fue el terrorismo de Estado, Guille. Existe como concepto, es decir, cuando un país utiliza todo su poder de coerción militar, policial y de seguridad para reprimir y eliminar a sus adversarios, es terrorismo de Estado. Sobre todo Qué cuando poca utiliza... memoria, ¿no? Qué poca Cuando, memoria tenemos. Porque tuvimos el terrorismo de Estado y claro, además hay que siempre aclarar eso, que uno se olvida. Guerra, porque parece 2 más 2 es 4, para nosotros claro, es obvio, pero hay mucha gente que les confunde, los medios están dominados por el sionismo
y ese es un capítulo aparte que habría que tocar, no sé si nos dará el tiempo, pero hay que aclarar que guerra es cuando se combaten dos ejércitos que tienen más o menos las mismas capacidades, aeropuertos, helicópteros, aviones, tanques. ¿A dónde están los helicópteros, los aviones? Es una resistencia civil armada, es una resistencia, como fue la resistencia francesa. A la resistencia francesa no le decían terroristas cuando luchaban contra la ocupación nazi. Sí, y hay un caso maravilloso referido a la guerra de Argelia, donde uno de los líderes del Frente de Liberación Nacional argelino es capturado por el ejército francés, por supuesto torturado, demolido y llevado a juicio. Y el juez militar le dice, usted está acá por cargo de terrorismo, acusado de terrorista. ¿Qué tiene usted para decir? Y este líder del Frente Nacional le dice, Frente Nacional de Liberación, no el de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, no, claro, no. Valga la aclaración. Le dice, señor juez, deme usted su avión y su tanque, que yo se lo voy a cambiar por mi fusil y su bomba, y así yo transformarme en un respetable militar y usted en un asqueroso terrorista. Claro. Entonces, me hiciste acordar algo muy lindo que me dijo Abusita. Pues estuve charlando con Abusita, lo ubicás, ¿no? sí, por supuesto. Y me dice, mira, nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen las bombas. Claro. Una frase lapidaria. No, eso es exactamente así. Entonces, el concepto de terrorismo es un concepto amañado por los factores de poder, que lo utilizan a piacere para calificar a cualquiera que se oponga a sus designios, ¿no? Es decir, cualquier acto que vaya a favor de un proceso de autodeterminación, de una lucha revolucionaria de liberación, siempre va a ser catalogado como terrorismo. Y te recuerdo, Guille, que la primera vez que se utiliza el concepto de terrorista fue por parte de los ingleses en la guerra de liberación de los Estados Unidos. Cuando los ingleses, los oficiales ingleses calificaban de terroristas a los norteamericanos, a los estadounidenses, porque eran gente que no usaba uniformes, porque no tenían plata para hacerse uniformes. Entonces, a Esa ellos, no la tenía. claro, como los atacaban desde los árboles, los atacaban De desde, como desde la podían. zanja, como En podían realidad, y con lo que podían. Y ellos sí, fueron los primeros en utilizar el término de terrorista porque con eso sembraban el terror entre las tropas inglesas de ocupación de claro. Estados Unidos, ¿no? Mira qué Ah. paradoja. Sí, Hoy, la resistencia armada ellos, civil existe desde los albores contra cualquier sí, claro, déspota, reino, pero claro, la palabra debe haber surgido en claro. una forma así, en un momento Porque como no ese. existe, Guillermo, no existe un consenso global para definir el concepto de terrorismo. No Claro, hay acuerdo todavía, ¿no? ni hablar de cuán terroristas fueron los grupos paramilitares como Irgun, Bueno, Haganah no, y eso es, claro, Stein, claro, exactamente. el bombazo al Hotel Rey David, yo me acordaba de eso, Pero, pero Menachem Begin. voy un poco más acá, Guille. El otro día en la masacre de Nuseirat, donde matan, no me acuerdo, creo que fueron 90 palestinos asesinados, que Israel lo justificó diciendo que estaban buscando a 2 dirigentes de Hamas. Es que esa es la eterna justificación. Si por cada 2 vas a matar 90, hermano, y Hamas tiene teóricamente 30.000 combatientes, ¿cuántos vas a matar? Claro, Para exacto. Sí, intentar no les destruir. ¿Cuánto importa. estás dispuesto? No les importa. No les importa. No les Lo dicen importa. públicamente, lo Claro, dicen públicamente. Lo que pero pasa es que esta información, y este es un capítulo que deberíamos tocar, que es el bochorno, que son la vergüenza que son los medios, la televisión, los medios gráficos, los medios masivos, corporativos, que están totalmente copados desde mucho antes de que esto, por Sayanim. Yo leyendo el libro de Gilad Atzmon, ¿te acordás de Gilad sí, Atzmon? por supuesto. Que yo lo hice tuve Fuiste el gusto de traductor. conocerlo, sí, de No, traductor, de intérprete. sí, Qué tipo exactamente. bárbaro, qué tipo sensacional. Me dice, Exactamente. los Fantástico. Sayanim son ayudantes, son gente que están como, tanto hablan de las cédulas dormidas, extremistas, la triple frontera, los Sayanim están en todo el mundo y muchísimo en Argentina para colaborar con Israel, hasta en los noticieros, en las cosas deportivas.
el otro día Nico Singer, viste, en TN, hablando de fútbol, hablando de los 24, hace 2, 3 semanas atrás, de los 23, 24 desaparecidos, secuestrados israelíes, cuando ya tenemos 39.000 muertos, ¿no? Vos me hablabas de las cifras en este momento en Palestina por los bombardeos y más de 14.000 niños y bebés destruidos, despedazados y muertos. Estos cínicos, estos hipócritas, estos Sayanim del sionismo que están infiltrados, metidos con todo el dinero en nuestros medios, se las pasan hablando de los 23, 24 víctimas de Hamas, secuestrados. O sea, hay una doble moral y bueno, ya sabemos, pero digamos, es un tema que a mí, el tipo este con la banderita israelí, Feynman, yo no sé cómo todavía no vamos, todavía no fuimos a la puerta a expresarle nuestro, llenarlo de huevazos y de pintura Guillermo, roja. si la levantó el presidente 3 veces entre sus manos en distintas ocasiones, ¿qué podemos esperar de Feynman? Si la cabeza del Estado levanta con sus La dos bandera, manos decís. la bandera israelí, No, bueno. ¿qué más da que Feynman la tenga en su escritorio? O sea, si el ejemplo Sí, viene de ahí, no. ¿qué queda para el resto? ¿No? Sí, no hemos tocado ese Entonces, tema. Hemos llegado ya no, a la ocupación absoluta del poder de parte del sionismo. Esto ya es la bueno, confirmación de lo que veníamos viendo hace tanto tiempo. es que esto que se llama Hasbara, digamos, yo creo que aparte Palestina tiene mucho que aprender de lo que podríamos llamar el método israelí para posicionarse y para asentarse en la opinión pública con determinado, entre comillas, valores y principios, ¿no? Es decir, que hasta el día de hoy estén llorando porque los palestinos en las calles de Londres o en las universidades de Estados Unidos o a la orilla del Sena en las manifestaciones en Francia gritan Palestina del río al mar, si Palestina del río al mar la tienen sometida a ellos. Claro. Es decir, si Israel está construido hoy desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, es decir, que los palestinos griten desde el río al mar es una reivindicación absolutamente legítima cuando son los propios israelíes los que están ocupando ese territorio. Porque más allá de que exista población palestina en la ribera occidental, lo que se llama Cisjordania, y en Jerusalén Oriental, no significa que los palestinos se haya entregado el poder de autoadministrarse en un proceso de evolutivo que termine en la creación de un Estado palestino. Entonces, es decir, porque en la única ocasión en que hubo un interlocutor israelí dispuesto a reconocer como iguales a los palestinos fue el ex primer ministro Isaac Rabin, Y lo porque, mataron. y lo mataron, Y lo porque se mataron. atrevió a concebir a los palestinos como iguales y con iguales derechos como los que tiene el Estado de Israel. Y alguien que no Entonces, había sido ningún santo tampoco, no, había fue, participado de... como militar fue terrible, fue de los más duros en contra de los palestinos, pero al menos tuvo la lucidez, Guillermo, de entender Sí. que la solución para el conflicto palestino-israelí no pasaba por la cuestión militar, sino por la negociación política. Y la Entonces, existencia de la solución de los dos estados. pero es que era aparte la única manera con la que Israel tiene perspectiva de futuro, Guillermo. Si eso es lo que no Exacto. Yo entienden, te iba a preguntar, y lo que nos eso es lo que no preguntamos todos. entienden. ¿Y Su ahora qué? propia, su propia expectativa de futuro depende de la creación de un Estado palestino. ¿Y ahora Pero qué? también, Rafa, sí, ¿y ahora qué? ¿Ahora bueno, qué pasa con Israel? O sea, ¿qué es pasa con que, Palestina? ¿Qué claro, pasa con Israel? Ahora, ¿qué pasa? ahora hay actores distintos, se han sumado actores en realidad a este conflicto, Guillermo. Es decir, que la Corte Penal Internacional del Exacto. Estatuto de Roma haya tomado parte por pedido palestino y que la ¿Cuál es Corte la más Internacional poderosa, la más influyente, la penal o la Corte son, Internacional de Justicia? Siempre son me confundo. distintas, son Sí, distintas. Y te explico. La Corte Penal Internacional emana del Estatuto de Roma, ¿no? Donde los juicios se hacen en contra de personas. claro, ahí Es está la decir, diferencia.
es la Corte Penal Internacional la que está pidiendo o va a pedir en los próximos días la captura la captura internacional de Benjamín Netanyahu, el arresto. Y Una vez de que vuelva a Gallant, Israel. La va a pedir una claro, vez que vuelva a Israel. Ahora que está claro. en Estados Unidos, no. Y el de Gallant, el jefe militar de Sí, israelí, Galán. y el de Sinwar de Hamas, y digamos tres en total Sí, dirigentes tuvieron que de, poner a más de Hamas para quedar claro, bien. 3-2 creo que está el score en la pantalla. Entonces, es la primera vez que la Corte Penal Internacional se pronuncia categóricamente sobre un caso. Porque si tú recuerdas, y esto también lo vivimos juntos, en esos tiempos del 2008-2009, se le pidió a Moreno Ocampo, Sí, que era me el acuerdo. fiscal de la Corte Penal Internacional, que interviniera para, en El defensa muro. de Palestina, en defensa de Palestina por la masacre que se estaba produciendo en la Franja de Gaza. Ah, Y pero él dijo, esa misma corte no era la que había dictaminado la ilegalidad o ilegitimidad o ilegalidad del muro también, porque no, Norman Finkelstein fue anterior eso eso. fue, eso fue la Corte Internacional de Justicia, Ah, ahí está. que son los tribunales de la ONU. Ahí está. Uno es el Estatuto de Roma, el otro es el Tribunal de la ONU. ¿No? Ahí está. La Corte Internacional de Justicia depende de la Organización de Naciones Unidas, pero es un ente autárquico, digamos. Claro. Y la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia juzga estados Ahí y las está. actuaciones de los estados. La Corte Penal Internacional denuncia a personas. Por eso Pero pide la ninguna es captura. vinculante, ninguna es No, vinculante. sí, a menos que ¿Cuál? sea una opinión consultiva como esta, eh, 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 todas las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y son de cumplimiento obligatorio por los Ah, estados, bueno, ¿no? okey. Entonces, si bien la respuesta que dio el viernes pasado, de la semana pasada, eh, eh, es una opinión consultiva realizada por la Asamblea General de la ONU a la Corte Internacional de Justicia, esto es una herramienta poderosísima que por primera vez tienen en su mano los palestinos para lograr que los países actúen conforme a esa resolución. Es decir, si la Corte Internacional de Justicia está diciendo que hay un genocidio, o que están masacrando gente, o que hay limpieza étnica, o que la desproporción en la represión, que la muerte de niños, todos los estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para coercitivamente, de manera coercitiva, obligar al Estado de Israel a someterse a las normas y a las leyes que rigen la legislación internacional y regulan las relaciones entre los estados. Entonces, eh, 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 Y Alemania, por tenemos ejemplo, hay una Ale, perspectiva de que eso suceda bueno, en poco tiempo, porque ya es llevamos decir, 9 meses de genocidio. bueno, Es la Unión increíble Europea, que los Guillermo, gobiernos tengan que esperar esto para cortarle, digamos, los víveres, como decimos nosotros, a un Estado genocida como el de Israel. Pero bueno, yo, es el juego del derecho internacional, yo entiendo. yo entiendo me emociona y me encanta tu apasionamiento, pero yo tengo la obligación de intentar de ser muy objetivo. Sí, obvio, estás en el Eh, tema diplomático, no diplomático, pero sí de de la ley pertenencia a internacional. una, claro. Entonces, cuando el gobierno alemán, que ha sido el más pro-israelí de todos, Sí, un gobierno que funciona bajo la eterna extorsión de la culpa por parte del sionismo, sí, y un eh, país eh, ocupado. que No, haya es un dicho país que sigue siendo ocupado, digamos que la verdad. cuando el fiscal Khan, fiscal general de la Corte Penal Internacional, dijo que iba a pedir la inmediata orden de captura de Netanyahu, Gallant y los tres dirigentes de Hamas, eh, eh, Alemania, el gobierno alemán, a través de su canciller, dijo, si se emite esa orden, nosotros estamos obligados a que si Netanyahu pisa suelo alemán, a capturarlo y a entregarlo a la Corte Penal Internacional. Mirá vos, hasta Es el decir, gobierno alemán. ese es el peso que tienen las decisiones. Cuando existe la voluntad política
de hacer prevalecer las normas que rigen el derecho internacional, Guillermo, y no simplemente lo que hace los Estados Unidos, que cierra los ojos y les entrega miles de millones de dólares en armas, en bombas. Lo único que hizo Estados Unidos Eh, objetivamente fue suspender la entrega de bombas de 700 libras o de 1000 libras. Suspendió las entregas durante 3 semanas, pero todas estas masacres de los últimos días, perdón, han ocurrido por el lanzamiento nuevamente de esa bomba, Guillermo. Sí, de las Otra bombas de vez no sé en cuántas mano, en mano toneladas. del ejército israelí. Sí. Entonces, Rafa, chequea un segundo nomás si tu volumen está lo más alto posible de salida. no, no está lo más alto posible porque si no me rebota mucho en el... No, entonces está bien, déjalo, porque yo te tengo que subir acá al mango. No, No, no te quedes ahí, sordo porque yo y, tengo y, micrófono. y si Cuida los hablo ahí, oídos. escuchas mejor, No, sí, está está bien. mejor, está con más volumen, bueno. No, está Entonces, bien, está porque igual. tengo acá El micrófono, no. el Sí, micro. no, está bien, está bien, espero Pero que esté bien. Bueno, seguimos entonces, Rafa. vamos, Un poco me gustaría hablar bueno, la reacción, porque estamos hablando de la cuestión internacional. Qué paradoja, ¿no? Que los gobiernos occidentales, ¿cómo se nota que no tienen, no son sensibles o no pueden serlo porque están vendidos al clamor de sus pueblos? Porque está clarísima las manifestaciones multitudinarias impresionantes en Londres, en París, pero en todas las ciudades de Inglaterra, de Francia, toda Europa. Bueno, ni hablar en el mundo árabe, obviamente. También sus gobiernos, lamentablemente, no en, están a la altura. claro, en Japón y en Corea del Sur, Guille, Sí, hasta en Japón, en que al Japón y en principio, Corea, sí, que sí, hoy emitió sanciones contra los colonos israelíes en Cisjordania. sí, porque esos son Hoy. unos terribles, y disculpen mi lenguaje, son terribles hijos de puta esos colonos, porque se está focalizando mucho en los soldados, que también hay colonos, pero lo que están haciendo los colonos en Cisjordania y evitando la ayuda humanitaria, en fin. No, a lo que iba es que la reacción en todo este mundo, digamos, sujeto, sumiso a través de sus gobiernos a lo que algunos llaman el imperio anglo-sionista, el poder anglo-sionista o atlántico, no tiene nada que ver con la visión que tienen los pueblos, la gente, la juventud. Ahora, ¿qué pasa en nuestros países? ¿No? ¿Por qué no podemos ver esa manifestación? Si bien yo soy consciente, y vos sabés que yo he sido parte de la militancia por Palestina, Absolutamente. y hemos logrado cosas impresionantes, bueno, buenísimas, de boicot, ¿no? ¿Qué pasa actualmente que no podemos generar una marcha como la que generamos el otro día? ¿Es porque está este títere en el poder? No creo que le tengamos miedo a este ridículo, incapacitado, eh, desequilibrado, pero ¿qué está pasando? Que no se ve, tenemos nuestros propios problemas. ¿Tenés alguna Mira, opinión con respecto a que podría ser un poquito mejor yo, Guillermo, mira, permíteme abordar cuando hablaste de los países europeos y de la masividad de las marchas en Europa, me gustaría hacer una acotación sobre eso. Lo que tú dices es tan cierto. O sea, ver en Berlín un país que ha judicializado la aportación de banderas palestinas en las manifestaciones. O sea, si tú vas con una bandera palestina, vas detenido directamente y eres sometido Sí, a claro. un juez para que te juzgue por portar un símbolo de odio, ¿no? El símbolo de Ah, odio sí, claro. es Sí, la bandera palestina. Lo mismo pasa en Francia, sí, sí. lo mismo pasa en los Estados Unidos. Es decir, Y todo hoy, lo que fue el discúlpame, y movimiento, hoy en bueno, Washington, a eso iba también. Pero impresionante la si tú te manifestación. acuerdas, si tú te acuerdas, cuando los jóvenes judíos se tomaron la estación central del metro de Nueva York con unas remeras negras con letras blancas que decían no en No nuestro en nuestro nombre, nombre. y que eran cientos de jóvenes pidiendo y exigiendo un cese al fuego, que esto ha marcado, y sobre eso me gustaría después profundizar, lo voy a enunciar ahora.
una separación de aguas que nunca se había dado en la sociedad norteamericana, donde la adhesión y el apoyo al Estado de Israel se daba por sentado dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Sí, Y que ahora cualquier voz disidente de ese alineamiento era un rara avis, sí. un pájaro raro en el contexto de esa sociedad. Hoy, uno de los principales factores de alarma dentro del Estado de Israel es que los jóvenes judíos poco y nada quieren saber hoy con el Estado de Israel y las políticas que aplica contra Palestina. Entonces, Impresionante el cambio, nosotros lo hemos claro, visto y no lo podemos creer. O sea, yo claro, cuando empecé a ver estas movilizaciones, bueno, lo anticipó Norman, que yo lo sigo claro, mucho, a Finkelstein lo escribió y lo dijo. claro. Es que con eso se va a otro problema de fondo. Se va al debilitamiento del lobby israelí sobre la política norteamericana, porque como bien tú decías al principio, o conversábamos antes de iniciar, la AIPAC, el principal grupo de lobby sionista pro-israelí en Estados Unidos, financia las campañas de moros y cristianos en ese establishment político, financia las Obvio. campañas de demócratas y de republicanos. Por Envía eso los, lo aplauden durante 2 pasan minutos 20. pagan las becas de los jóvenes más brillantes de las universidades norteamericanas, de los estudiantes secundarios, y van consiguiendo una suerte de adhesión incondicional por la vía de la cooptación monetaria, ni más ni menos. Obvio. Ellos Sí, sí. cooptan monetariamente, económicamente, a personas que el día de mañana pueden llegar a tener algún tipo de influencia en la política norteamericana, e incluyo a Barack Obama, cuya, cuyo, cuyo, Compran cuyo, todo, compran las cuyo, post, voluntades. cuyo posgrado fue financiado por AIPAC. Ah, Obama. Entonces, Sí, sí. afortunadamente, existe otro grupo que se está haciendo tan importante como AIPAC, que se llama J Street. J Street. Y J Street J por es, Jewish. claro, entonces Jew, en ellos realidad. Jew Street. abogan por una solución de dos estados, tal como se planteó en los acuerdos de Oslo, Sí. ¿no? Y han sido bastante duros con la política del presidente Biden respecto al apoyo y a la ayuda incondicional al Estado de Israel, sobre todo de carácter militar, para continuar los bombardeos en la Franja de Gaza. Pero vuelvo al nexo de Europa. El silencio europeo, ese silencio cómplice, ese no decir, ese dejar hacer, tiene también que ver con otra cosa, que es el proyecto de Netanyahu, que mostró en la Asamblea General de la ONU del año pasado, donde muestra el mapa de un gasoducto que va desde los Emiratos Árabes Unidos, que ha normalizado sus relaciones con el Estado de Israel, y que su ingreso al mar Mediterráneo pasa por la Franja de Gaza. No es un dato menor. No es un dato menor. Ingresa al Siempre hay mar, un interés, ¿no? ingresa al mar y hace contacto con todo el proyecto levantino de explotación de gas, donde el mayor reservorio de gas En el natural y norte, petróleo está en el norte de frente a la Gaza. Franja de Gaza. Frente a la Franja de Gaza, Déjame es hacer decir, memoria. son yacimientos palestinos, es petróleo y son hidrocarburos palestinos. Entonces, sí, Permitime recordar a alguien que debemos hacer memoria en su honor, judío, argentino, que estuvo en el ejército israelí y que se convirtió, como decimos los cristianos, a la causa palestina, don Ángel Cohen, que vos lo sí, conociste, que él a mí personalmente me dijo, Guillermo, a Israel le interesa Gaza porque tiene gas claro. en la costa enfrente de Gaza. Y yo recién empezaba en ese momento, decía, sí, ¿te parece? Yo qué sé. Me lo dijo en Claro, 2008. no, claro, por supuesto. Mucho antes, además, del inicio del conflicto en Ucrania. Y aquí te hago la asociación. Israel, con la explotación de los pozos gasíferos que están frente a la franja de Gaza, que son palestinos, cumpliría el papel de reemplazo del gas que Europa le dejó de comprar a Rusia. Claro, bueno, otra vez el Ah, negocio que ya hicieron, ahí, en realidad. claro, ahí tienes la razón fundamental
del silencio de las grandes potencias europeas, Ah, del por qué claro. dejan hacer con algún reclamo, con algún llamado a la moderación, con alguna cosa inconsistente, pero que en el discurso queda bien ante la opinión pública. El deseo Es horrible esto es porque es tremendo. el Entonces, interés, de no ahí importan venía, las vidas de niños, de bebés, no importa nada. no, no importa nada, de ahí venía que en el comienzo de esta agresión, el proyecto de Netanyahu, de Ben Gvir, el ministro de Seguridad, de Smotrich, el ministro de Economía, y de todo el gabinete fascista que tiene Netanyahu, que donde un ministro de Turismo pedía el lanzamiento de 2 bombas atómicas contra la franja de Gaza Sí, para terminar con el problema palestino. Es decir, sí, sí. llegando a eso y diciendo que todos son culpables, no hay bebés inocentes en Gaza, manejando ese tipo de discurso. Sí, y todos son Ellos, jamás, todos y son ellos, jamás. claro, ellos planteaban, Guillermo, la despalestinización de Palestina, es Sí, decir, obvio. la expulsión de palestinos desde la franja de Gaza hacia el desierto de Sinaí egipcio, por supuesto, para que Egipto se hiciera cargo de esta gran masa de palestinos en un gigantesco campamento que sería el hogar de 2 millones de gazatíes y los habitantes de la ribera occidental, o Cisjordania, fueran expulsados hacia Jordania. Y esta ha sido una actitud absolutamente, gracias a Dios digo, coherente, tanto del rey de Jordania como del presidente al-Sisi de Egipto, que dijeron casi al unísono que la expulsión de habitantes palestinos de Palestina significaba un casus belli, o sea, causa de guerra. Y eso frenó abruptamente el impulso inicial respecto de la expulsión de ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza. Mira vos, Entonces, algo, me estás contando algo, lo poco positivo que puedo ver de esos dos gobiernos. bueno, cada cual en su estilo, cada cual en su, podríamos decir, hasta su mezquindad en muchas ocasiones, en este momento tan crítico han jugado un rol edificante porque lograron con esa advertencia y con esa amenaza circunscribir la acción israelí a la Franja de Gaza. Claro, Porque, los medios occidentales lo venden como que no los reciben a los palestinos, no los quieren claro, claro, recibir. los odian, entonces Claro. no los quieren ni los árabes. La Sí, frase, sí, esa es típica, la, argumento claro, sionista. la remanida frase, Guillo. La remanida frase, sí, sí. Entonces, nos encontramos frente a ese tipo de cosas, es decir, el intento, bueno, no olvidemos también que la franja de Gaza, Guille, es la cortina de humo para tapar todo lo que pasa en Cisjordania. Claro, Es decir, no, bien. cuando tú ves las imágenes de esa especie de grúa que llevan un pico de hierro adelante y que van Y rompiendo las demuelen. calles y van abriendo zanjas en medio del pavimento en las calles y en las carreteras palestinas para que no puedan transitar. Sí, Demuelen las sí, casas, es decir, las sí, casas las sí. demuelen porque no cuentan con los permisos. ¿Y por qué no cuentan con permisos? Porque la autoridad militar israelí se demora hasta 10 años en otorgar un permiso de construcción, si es que lo otorga. No, nunca No es que no tengas lo garantía quieren de que lo vaya a otorgar. hacer. Entonces la Claro. gente construye igual, vive ahí y luego dicen, usted no tiene el permiso, vamos a demoler. Y Pero se las hoy, hacen a demoler a partir, ellos. A claro, veces ellos mismos tienen que porque si demolerla en no, un plazo. porque si no las demuelen, tienen una multa del equivalente de $15.000 por no autodemoler su casa. Exacto. Pero ahora con el agravante que cada vez que va una grúa israelí o un bulldozer o una máquina de destrucción de hogares de traban los colonos, que se encargan de incendiar, de quemar las Sí, pertenencias sacadas de la casa para prenderle fuegos al medio de la calle. Es decir, niveles de crueldad, de perversidad, de psicopatía que han inculcado en ese pueblo, que yo no sé realmente si eso tiene una solución en el contexto actual, claro, desde el Guillermo, punto de porque vista humano. Bueno, es lo que ahí, hablábamos de la bueno, educación. que ahí yo recojo las palabras de un embajador que tuvimos acá, cuando una vez me dijo, Rafael, a Israel no hay que invadirlo con 500.000 soldados, sino con 300.000 psiquiatras. Es la Buenísimo. única de ganar, la única Sí, manera de sí. ganar el conflicto, porque es la única manera
de sacarle el odio que nos tienen de la frente, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. eso resume un poco lo que es la ideología local. Guillermo, la interna israelí tiene problema con las formas, no con el fondo. Es que parece, discúlpame, Todos están de acuerdo con lo que acontece en Gaza. sí, El sí, obvio. 85%, el Sí, el 85%. 85. Sí, sí, sí. Yo Eh, me acuerdo, subí un video de una chica israelí mostrando turismo, haciendo turismo mientras bombardeaban Gaza. claro, así es. En una de las del 2000, no sé, 8, Claro, 2009. en Sderot ponían las mesas en las terrazas Sí, y se sí, y juntaban traían ahí turistas. claro, y miraban los bombardeos de la franja Sí, de sí. Gaza, los Y la ataques chica decía, terroristas. y la verdad que yo soy un poco fascista, decía la chica. O soy un Qué poco horror, racista. Una cosa qué horror. increíble que subí, Qué cuando horror. lo subí, lo subtitulé, que en esa época era más No, complicado. Ahora, a mí, a ver, para ir redondeando, me gustaría que vos eches luz sobre la situación en Cisjordania, como vos muy bien decís, el foco obviamente y justificadamente está sobre la masacre y el genocidio y la limpieza étnica de Gaza. Pero ¿qué está pasando? Porque uno ve por el canal Palestina Hoy en Telegram, el que no tiene Telegram no tiene una fuente de información no, alternativa, va a no. tener que buscar Pero otros medios como, yo que claro, sé, Hispan TV, algunas cosas en Al Jazeera, aunque ya sabemos, no, no importa. Pero Al Mayadín yo lo recomiendo como medio Al de Mayadin. consulta, Guille. Sí, sí, yo lo tengo ahí en Telegram, ¿Eh? lo veo siempre. Porque Pero con el él, canal Palestina Hoy, si tienen el coraje de ver las imágenes y los videos de lo que pasa cotidianamente, no. ahí van a estar van a saber la dimensión del genocidio y lo que está pasando cotidianamente. Recomendaría también a Sergio Mayakovsky. Sergio Ajá. Mayakovsky. Pero él Eh, ¿dónde está? no sé si está acá en Argentina o en algún otro lugar, no he No, pero digo, logrado. ¿qué medio tiene? Sergio Mayakovsky en Twitter, Ah, en Twitter, en por eso, Twitter. Twitter, en Y Twitter. es tan cargado como Palestina Hoy. Es Sí, tan cargado y tan potente como Palestina Hoy. Tanto es así que yo a veces pasan 2 días que no miro ni Palestina Hoy sí. ni Mayakovsky, ¿no? Es tan duro, Eh, como hablábamos en off, es es tan durísimo. duro seguir las imágenes cotidianas que uno se tiene que tomar un respiro de 1 o 2 días porque es demasiado tener que ver eso todos los días y uno verlo, imagínense vivirlo, ¿no? Que tus familias. Pero Mira, Guille, no me quiero olvidar de la pregunta porque me déjame parece hacer importante. una reflexión personal, una cosa Dale. hasta íntima, te diría. Yo arranco a las 5, 5:15 de la mañana leyendo la prensa. Entonces veo el Jerusalem Post, veo Haaretz, no porque es de pago y no te deja abrir una sola No, sí, página sin que viste, te yo pida también me pago. gustaría leer Entonces, a claro, Haaretz, pero o aquí a New York Gio Levi, Times. ¿no? Entonces veo Jerusalem Post, veo Time of Israel, veo Al Jazeera, veo Al Mayadin, veo Al Manar, veo National Interest de Estados Unidos, veo The Hill de Estados Unidos y veo los medios argentinos. Es decir, son unos 9 o 10 medios que yo consulto todas las mañanas buscando la información sobre Palestina, qué tipo de tratamiento se le da, ¿no? Y a ver si encuentro en el entrelineado de esa información algunas claves para entender mejor el día a día de lo que está pasando y lo que está eventualmente por venir, para poder analizar. Ese es mi ejercicio diario a la mañana. Y después durante el día, lo que mencionábamos recién, mirar Palestina Hoy, mirar Mayakovsky, mirar incluso Hintl, este derechista norteamericano que publica Sí, muchísimo. hay que leerlo. Eh, Uno eh, tiene que leer pero por supuesto, Guille. Pero llega un momento, Guillermo, en que yo estoy a la tarde normalmente escribiendo un artículo, respondiendo una entrevista que me han enviado por mail, y yo llega un momento en que tengo que buscar Netflix claro, o esos videitos cortos sí, de YouTube sí, para sí, poder para hacer limpiarme un... la cabeza, Sí, sí, para no, no, es poder terrible, desenchufarme de lo que está pasando, porque yo cierro los ojos y son las imágenes horrorosas terrible, de los cuerpos descuartizados, descuartizado. de la sangre corriendo, porque Pero realmente podemos hablar de de arroyos de sangre, bebés, de niños. bebés, de ver, no olvido nunca ese video de cuando
obligan a los médicos palestinos a abandonar una sala cuna con incubadoras sí, y esos bebés sí, mueren. Entonces, todas esas cosas van horadando, yo creo, sí, hasta la sí. más sólida de las corazas. Y por eso Sí, sí, ratifico lo sí, que tú acabas de compartimos el decir, dolor, ratifico lo, compartimos el dolor. ratifico lo que tú acabas de decir. Si esto es para nosotros que estamos a esta distancia, no quiero pensar lo que es para nuestros hermanos que lo viven y lo sufren día a día. Ver Sí, las sí, imágenes de los niños que hablan cuando son entrevistados y que son niños de 8 años y parecen viejos de 50 años sí, por su no, capacidad de razonar, por el dolor que llevan, por cómo se expresan, por la riqueza de su lenguaje, y tú ves que en el fondo son viejos sobrevivientes sí, sí. que nunca pudieron vivir su niñez, Guillermo. Y los sobrevivientes mutilados, sin Claro, bueno, piernas, no sin hablemos, brazos, con la cara claro. deformada, quemados. Tú hablabas hace un rato de estas marchas del retorno, de estas actividades en la franja de Gaza. La cantidad, mira que no había entre comillas guerra en ese momento. Eran los francos, ¿te acuerdas? Los francotiradores Sí, israelíes que elegían su blanco y lo mutilaban con un brazo, una sí, pierna, y de ahí sí. sale esa imagen icónica de ese palestino en silla de En ruedas silla de ruedas, sí, sí, me y la acuerdo. bandera palestina, que Y es la una bandera cosa, palestina. es Y esa impresionante. médica, que no recuerdo los nombres, una Sí, la médica médica, sí, divina, jovencita, divina, preciosa. hermosa, que le Eh, pegaron un balazo. claro, Que se supo después que era una soldada, un soldado femenino sí. israelí, que una francotiradora. No, lo que yo coincidimos y somos hermanos en ese sufrimiento, poca gente se anima a ver esto y también indigna la indiferencia. Y a mí me ha llegado a pasar de salir a caminar y cuando ves un niño acá, alegrarte porque está enterito, vivo, pero a la vez Exactamente. se superpone la imagen de Claro. los niños que ves por la calle, de los niños muertos mutilados o sobrevivientes mutilados. Es terrible, es durísimo. Ahora, yo lo que quiero saber, que vos me cuentes, en Cisjordania ahora es como que el ejército israelí está haciendo incursiones permanentemente, llevándose presos a muchachos palestinos y matando también, porque viste que está como fuera de foco Cisjordania en los medios también. Eh, Lo cual es muy ¿Cómo es inconveniente la para Israel, ¿no? situación ahí? Es una situación diferente a la de Gaza, pero donde están queriendo, ¿qué quiere hacer el ejército israelí ahí? ¿Qué quiere? ¿Amedrentar? ¿Que se vayan también? Eso es, detente Que ahí se porque es vayan. exactamente eso. Es Claro. exactamente eso. Guille, hoy hay 9.000 prisioneros, poco más, en Cisjordania. Antes de los acontecimientos de Gaza habían 6.000, de los cuales un porcentaje son niños menores de 10 años. Perdón, secuestrados, podríamos Sí, decir. secuestrados, pero que están en cárceles israelíes Exacto. por haber arrojado una piedra o por ninguna razón, porque tú ves que se Claro. acercan los soldados donde los niños van caminando con sus padres o su madre, le Sí, quitan al niño y se lo llevan. sí, sospechosos. Pero que no es porque los israelíes odien la niñez, en la forma de decirle a los padres, este es el futuro que les espera, esta es la vida que van a tener para siempre, váyanse, Sí, sálvense, exacto. Quieren que se ¿no? vayan. En la coerción para decirles que abandonen la tierra. Entonces, eh, eh, todo esto, por supuesto, está amparado en una ley maldita que es la ley de detención administrativa, es el principio de detención administrativa convalidado por esa Corte Suprema israelí, que es una Corte Suprema al servicio absoluto de la ocupación. Convengamos eso. Obvio. La Corte Suprema está al servicio de que incluso en un momento, y tú lo debes recordar bien, convalidó la tortura como método para prevenir acciones terroristas. Obvio. Eso Sí, decía la sí. ley, ¿no? Sí, La sí. Corte Suprema convalidó la tortura. Entonces, como yo dije en un momento, la franja de Gaza les ha servido como cortina de humo para tapar lo que pasa en la ribera occidental, es decir, en la Cisjordania y en Jerusalén Oriental. La confiscación de casas. Ellos tienen dos métodos. El ejército asusa a los colonos para que se tomen casas palestinas habitadas, Sí, sí. habitadas, para que Sí, sí. expulsen a las familias
y se instale en ello. Y tú ves las pintas de los colonos estos, que Sí. son lo peor de la comunidad judía. Ratones. Claro, muchos de ellos vienen de los Estados Unidos. Hay Sí, muchos colonos norteamericanos viviendo ahí, son la sí. principal fuente de abastecimiento de las colonias, todas ilegales según la ley internacional, ¿no? Entonces, Y ellos, Jerusalén es bien, es claro, bueno recordar, ¿no? claro. Entonces, tienen esta cosa, Guille, Este de método. este método, ¿sí? Los Que es el colonos método primero, el ejército respaldando después, o con el ejército. Así cualquiera es macho, ¿viste? como Así cualquiera política, es pero lo violento. terrible es que es una política de Estado. Porque Claro. quien quiere construir un asentamiento levanta cuatro chapas en una colina, lo declaran asentamiento y vienen los créditos bancarios blandos, Claro. viene el costo de la tierra baratísimo, pero para hacer esto ellos previamente han declarado muchas veces zona militar cerrada, que es el método de confiscación que tiene el Estado de Israel para apropiarse de las tierras israelíes. Acá, de ahora en más, acá se van a hacer maniobras militares, no pueden estar acá, salgan de acá. ¿Qué Entonces, porcentaje de la ribera occidental está colonizado ilegalmente? mira, hoy son 700.000 colonos. Fua, es 700.000 una colonos enormidad. en un territorio de 5.200 metros cuadrados, de 5.200 kilómetros cuadrados, es mucha gente. Ya sé, Es pero mucha. hay un porcentaje de tierra, porque es grande, ¿eh? Mira, El si porcentaje que Palestina, ya son colonias. si hoy se detuviera todas las hostilidades en la ribera occidental y se resolviera toda la cuestión, Palestina tendría en su poder hoy el 11% del Ya, total de ya la ni el Palestina 22 que histórica. se No, no, decía ni el antes. 22. La mitad del Ya, ni el 22, 22. exactamente. Por eso, La entonces, mitad del 22. para Pero terminar, Rafa, sí, para porque terminar, es que entonces es yo iba a otra cosa, Guillermo, que quiero perdón, sí, te sí. suplico que me dejes terminar. Este No, no tengo principio, ningún apuro, no. este principio de detención administrativa, que con el cual secuestran niños, además de los jóvenes ciudadanos comunes que se los llevan a las cárceles, como pasó con esta chica de esta rubia palestina divina Ah, que se la llevaron, sí, sí, la chica de los rulitos, sí, y ahora no me cuyo sale el padre nombre. y cuyo padre destruyeron en las cárceles israelíes. Lo destruyeron físicamente, anímicamente, porque también estaba Tamimi, Tamimi, Ángel Tamimi, Ángel Tamimi. aquí Tamimi. Entonces, con este principio de detención administrativa, el Estado de Israel puede tener 6 meses presa a una persona sin cargos, sin Sin consulta al juicio abogado, administrativo. claro, sin poder ser visitado por un abogado y con visita restringida de la familia. ¿Qué hace un chico de 8, 10, 12 años que está en esas condiciones? Es la locura, Guillermo. Ah, sí, sí. Entonces, tiene eso por un lado, pero tiene lo más perverso de todo y es lo que caracteriza y lo que le da sentido a calificar a Israel como un estado de apartheid, y que es la existencia en Cisjordania de dos sistemas judiciales distintos. Sí, Uno claro. para colonos, uno para judíos israelíes y otro para palestinos. Para Palestina, sí, Porque como ciudadanos. a igual delito o a igual contravención por parte de un colono o de un joven palestino, el colono está sometido a la justicia civil israelí y el palestino a la justicia militar de Israel en los territorios ocupados. Entonces tienes Exactamente. dos categorías ciudadanas, dos categorías de habitantes. Súmale a eso que los asentamientos, mal dicho asentamientos porque suenan románticamente como barrios, las colonias Sí. israelíes implantadas en territorios palestinos están comunicadas entre ellas por enormes supercarreteras por las que solo pueden transitar judíos israelíes. Sí, sí, más bien. ¿No? Recontra apartheid. Claro, los palestinos no pueden pisar esas carreteras, ni en la Sudáfrica del apartheid. Esto nos explicaba bueno, tú lo tradujiste al sobrino, al nieto de Mandela. Ni siquiera en la Ah, sí, sí. Sudáfrica del apartheid existía este nivel de discriminación Sí, sí, sí. para los habitantes originarios, ¿no? Entonces, cuando Human Rights Watch, cuando Amnesty International, cuando B'Tselem, La israelí. la más importante organización de derechos humanos de Israel, han calificado a Israel como un estado de apartheid, no es un dato menor.
porque por son supuesto. organizaciones, sobre todo Amnesty y Human Rights Watch, que vienen del corazón de quienes han defendido la existencia del Estado de Israel. De ahí el valor de estos informes, Guillermo, Sí, ¿no? obviamente. Entonces, Entonces, dadas estas circunstancias, Rafa, tenemos mucha empatía. Yo tengo mucha empatía hablando con vos. ¿Será porque los dos somos músicos? Al menos amateurs, al menos semiprofesionales, amateur, pero músicos al fin. pero músicos al fin, con buen oído. Y otro tema que uno no puede agarrar, ¿viste? Salvo Sí, escuchar, ¿viste? No puedo agarrar la guitarra con estas claro. historias. Em, ¿Cuál es la situación entonces de un estado, dos estados? Ya con el 11% ya es todo o sea, yo lo único que veo, y me la juego yo personalmente, es la conversión, o sea, la conversión, vos decías psicoanalistas, bueno, la conversión de la mayor parte de toda esa gente de querer vivir en paz y de la conversión de la sociedad estadounidense, la conversión de la sociedad israelí, y también, bueno, cómo hacemos con el odio que han provocado y el odio, porque todo esto, digamos, son semillas de odio, ¿entendés? Absolutamente, Ahora, ¿cómo Guillermo. hacemos para el Estado palestino? Se tendrían que retirar totalmente de la ribera occidental y Por de Gaza, supuesto. y así todo queda fraccionada, un Estado palestino entre Mira, o sea, o sea, ¿cuál el, es el el, futuro posible? No se vislumbra el, de el, dos estados o un Estado todo para todos y viviendo en igualdad de derechos. ¿Vos por cuál te inclinás? ¿La solución de un mira, Estado o de dos Estados? mira, Guillermo, cualquier solución que signifique la estadidad soberana e independiente de Palestina es buena para el pueblo palestino, como primera cosa. En Sea el segundo, porcentaje que sea, o sea, una cosa así ínfima. yo me remito a las sabias palabras del querido comandante presidente Yasser Arafat cuando dijo, dennos 1 metro de tierra cuadrada soberana, 1 metro cuadrado de tierra soberana. Y de ahí comienza. Entonces, hay mucha sabiduría en esa frase. Es decir, tiene que haber un punto de partida, Guillermo. Tú no puedes, tú tienes derecho a pedir o a aspirar a lo máximo, pero la realidad te Claro, me impone un imagino que es mínimo, controversial, me imagino pero lo claro, controversial que es esa pero frase, ¿no? Para los palestinos. partes de un mínimo que te significa asentar una posición de la cual puedes comenzar a construir. Arafat decía una cosa que no era menor, Guillermo. Decía que ante la existencia de un Estado palestino, ni Palestina, ni Israel y probablemente ni siquiera Jordania iban a poder vivir y garantizar su vida a largo plazo si no era a partir de asociaciones estratégicas, asociaciones económicas, de complementariedad comercial y federar esos estados y como estados independientes, federarlos con una sola voz para peticionar ante los organismos multilaterales, establecer convenios, es decir, que el desarrollo de esos tres países iba a ser solamente a partir de políticas asociativas, entre otras cosas por la propia dimensión de sus territorios. Entonces, yo, tú sabes, ni tú ni yo tenemos el prejuicio antijudío. No es, No, por supuesto. no es una cuestión que es una cuestión que está totalmente fuera de discusión. Y en esto a mí siempre me gusta hacer un hincapié especial. Palestina no es un conflicto religioso, No, por no supuesto. es un conflicto religioso, Está porque clarísimo. hasta los años 30, antes de la inmigración masiva, allí los Los judíos, ortodoxos no estaban cristianos, de acuerdo. musulmanes y judíos convivían en paz y En buena paz. vecindad. Y los ortodoxos Entonces, judíos de claro, Europa no estaban de acuerdo. Yo le hice el claro, último bueno, reportaje que le pero hice, le hice un reportaje a Neturei Karta, al rabino Abáis, Weiss, a Weiss. bueno, y hasta que llegó el sionismo encaramado a espaldas del judaísmo para encontrar la justificación divina proveniente de Dios de apropiarse de la tierra palestina, Y ¿no? supremacista, como Y se supremacista, nota por en sus supuesto, discursos. pero en su propia infraestructura interna, en su propia fraccionamiento interno como comunidades israelíes, son profundamente racistas. Es decir, Claro. anda a revisar cuántos
¿Cuántos alumnos sefaradíes hay en los colegios askenazis? No Claro, existen, no existe. no Y, la, existen. y, la, y todas Y, lo- y, estas, lo- y los, estos y- colonos que vienen de Estados Unidos y la claro, mayoría de la inmigración que son házaros, bueno, como muy bien explicó pero, Shlomo Sand y pero antes habría, claro, Arthur Koestler. pero también habría que ver, por ejemplo, qué pasó con los 3.000 niños o 5.000 niños de Yemen en los años 50, que desaparecieron de la noche a la mañana, de inmigrantes yemeníes a Israel. Oh, eso es ¿Dónde están? terrible. Eso es terrible. Entonces, Bueno, los robaron al momento eh, de nacer o siendo bebitos para regalárselo a familias judías que no podían ni mico, eh, y eso sigue condenado al ostracismo, sí, sí, sí. ¿no? Hay muchos Estamos en un investigadores, momento, además, en la Argentina, con este presidente que estaba de acuerdo con la venta de órganos, y yo sí, la desaparición de este muy chico, ¿no? Que me parece muy bien que todo el mundo esté preocupado por este pobre pibe, que a mí me rompe el corazón, pero fíjate vos que qué interesante sería que también estuviéramos preocupados todos de la misma manera por los niños palestinos, ¿no? así es, Guillermo. Yo te diría si te parece, para ir Redondeando. cerrando tal vez y redondeando, yo te diría que siempre nos queda la esperanza aquí, pero la esperanza basada sobre cuestiones de realidad. No es Sí. menor, no es menor. El acuerdo de unidad firmado ayer en Beijing entre todas las facciones palestinas, incluidas Hamas, la Yihad Islámica, Al-Fatah y los otros 10 partidos que conforman la OLP. Ah, sí, lo firmaron ayer del todo porque yo ya Pero había no leído que fue estaban en con, reuniones, ¿no? con el patrocinio del presidente Xi Jinping Mirá vos. de China. Y para mí, entre este y los 5 procesos fallidos de unidad que se dieron antes, incluido el que se hizo en la reunión de la Liga Árabe en Argelia, encabezado por el presidente Tebboune de Argelia, este es el único al que le veo una verdadera posibilidad de concreción y de proyección de cara al futuro de Palestina, incluso pensando en el día después, Es muy en el día importante. de la reconstrucción de Gaza, de que esto va a ser un proyecto de unidad de largo plazo y con carácter estratégico. ¿Por Es que qué? esto es lo que necesitan Porque los todos los palestinos. partidos políticos participantes fueron capaces de ceder, como tiene que ocurrir en toda negociación seria, ceder en sus posiciones, priorizar todo aquellos que los une por encima de lo que los separa o los divide para crear un gran proyecto nacional que hoy tiene 8 o 10 puntos, no es más que eso, pero son absolutamente claves, Guillermo. Estaban en Almayadín, creo que estaban, si quieres No, revisarlos, no, yo te los es mando muy después, importante pero es que lo digas es vos, además, clave esto. porque cada vez que me decía, mira lo que se firmó en Argelia, Val muere, le dije. Val muere por esto, por esto, por esto otro. Mira el que se firmó en el Cairo. Val muere por esto, por esto, por esto. No va a sobrevivir. Pero esta vez, porque China está decidida a jugar un rol esencial en En la política exterior, sí, China, en la en la política política exterior, exterior, sí. en la paz entre palestinos e israelíes y en la paz interna en la propia Palestina, del Sí, mismo sí, sí, sí. modo que está jugando un rol clave en la propuesta Rusia, de paz que se va a concretar o que por lo menos se va a poner en la mesa de negociaciones entre Ucrania y la Federación Rusa. claro. Hoy el jefe político de Ucrania, no es Zelensky, es que Kuleva, en Pekín, dijo: queremos garantizarle al gobierno chino, agradecerle sus iniciativas de paz y que Ucrania está lista y dispuesta a sentarse con Rusia en la mesa de negociación. Sí, sí, O sea, es una, es una novedad geopolítica de pero muchísima absoluta, importancia, y son señales lo de importantísimas, China. Guille, claro, Lo que son China señales, haya salido del ostracismo en claro, la política exterior, ya se siente un claro, jugador es un jugador importante, de primera, es un de jugador de peso, de primera. primera, De para ahí, contrarrestar a los Estados Unidos y de ahí a la la... política antichina de los Estados Unidos, por el peso específico que la China está teniendo en el concierto de las naciones, lo mismo que los BRICS,
Ah, bueno, Entonces, BRICS, sí, por hay supuesto. factores de ruptura de la economía que tienen muy molesto y muy incómodo a los Estados Unidos, porque se termina una hegemonía que se ha basado en la dominación de unos hacia otros, Guillermo, Sí, sí, y no en, desde la caída y del no muro en en adelante. relaciones entre iguales, porque si tú observas la conformación primaria de los BRICS, era Brasil, India, China, Rusia, Sudáfrica. ¿Qué te, qué, Nos qué perdimos nosotros de bueno, estar sí, ahí. tal cual, por culpa de uno que todavía está viviendo en la Guerra Fría de los años 70 No, pero este no, y que habla pero en este no contra del entiende nada. comunismo. Este pibe, este pobre, me da una, es un Y, ju- horror. y justo tocarnos a nosotros, Guille. No, sí, que nos toque a nosotros, un personaje así, la verdad que es Pero tragicómico. la esperanza persiste, Guille, y Palestina Bueno, va a ganar. Así que, habrá que tener esperanza y a mí personalmente lo que más me da esperanza es lo que estoy viendo en la juventud estadounidense. claro, bueno, es Desde, una señal más desde potente. las manifestaciones de la guerra de Vietnam, que yo no veo una cosa así, Así es. contra la guerra de Sí, Vietnam, ¿no? claro, claro, Además, por todos supuesto. los músicos que yo amé, viste, estadounidenses que Bueno, participaban en ese movimiento. Bob Dylan, Joan Y Baez, Crosby, Stills, Nash sí. y Young, Johnny Mitchell, en fin, la Incluso historia. Peter Jarrow, Peter Paul and Mary, Todos los tantos, músicos, toda la tantos, movida tantos. Pete contra la Seeger, guerra, todos, Pete sí, Seeger sí, fuera fabuloso, que fue el gran sí, sí, ídolo de León Gieco, ¿no? Fue la sí, base sí, inspiradora de León. sí, bueno, Así León que ahí, no tengo comment. sí, no, Estoy haciendo una referencia musical sí, sí, sí. exclusivamente, Guillermo. Valga la Sí, aclaración. Rafa, me parece que, bueno, yo te agradezco muchísimo. Ha sido una alegría compartir esta entrevista Sí, contigo, hace rato Guillermo. que nos debíamos una Realmente, charla y que haya sido pública es genial y te agradezco muchísimo tu participación y me parece que da para una segunda vez que nos juntemos y espero en una situación en que nos dé un poco más de alegría y de ah, esperanza, pero creo que da para una segunda charla como dentro de un como tiempo. dice en la tele, da para secuela y precuela. Sí, tal cual. Así que El bueno, agradecido, Guillermo querido, el agradecido soy yo. Contigo me he sentido siempre extremadamente cómodo. Por eso uno habla, yo hablo contigo como si estuviéramos compartiendo un café en un bar y no cuidando tanto la forma y la circunspección que impone una entrevista en cualquier bueno, medio. eso es importante. Para Así mí que, la formalidad, no sé, a veces sirven en situaciones, pero a mí me gusta más este tipo de cosas. Así que te agradezco muchísimo, Rafa, a la gente que esté viendo esta entrevista y que no esté suscripta a Voces Alternativas, háganlo, sigan a nuestros canales en Telegram, que son Info Alternativa. Voy a dejar después abajo los links. Y bueno, Rafa, no te quiero eh, tomar más de tu valiosísimo tiempo de descanso. Te agradezco de nuevo y espero verte pronto para tomar ese café que nos gusta tomarnos de vez en cuando. perfecto, Guille, el agradecido soy yo y te mando un gran abrazo con todo el afecto y nuevamente gracias, querido. Hasta Gracias, pronto. Rafa. Hasta pronto.